Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Un gran aplauso para Javier Negre. Ahora. En primer lugar, os quería dar las gracias por estar aquí. Me ha tocado abrir, ¿no?, por circunstancias, de un uruguayo que es un crack, Esteban Queimada, que lo conocí hace muy poquito tiempo y es uno de los que dan la batalla cultural aquí en Uruguay. Quería agradeceros porque, a pesar de los intentos de boicot de los zurdos en Uruguay, de que renombran la localización en Google Maps y hay gente que se han ido a otro lugar y vienen para acá, deciros que hemos conseguido llenar este auditorio. Eso quiere decir que, la verdad, la batalla cultural está más viva que nunca en Uruguay. Un país donde están gobernando el Foro de Sao Paulo, el socialcomunismo, y donde vamos a dar la batalla cultural con la ayuda de todos vosotros y con la ayuda de Dios, sin duda. Voy a pasaros unas imágenes que me gustaría que pudiesen poner en pantalla para contaros la historia de mi vida en estos últimos años. Habéis visto la presentación de mis dos medios, de los que soy propietario, EDA TV y La Derecha Diario. Son los dos medios más virales de Hispanoamérica en el ámbito político, los dos medios referencia de la batalla cultural, y cualquiera que vea las imágenes dirá: detrás de Javier Negre seguro que hubo fondos de inversión, grandes empresarios, habrá de todo, ¿no? La verdad es que hace 5 años me mataron civilmente. Ahora doy empleo a más de 70 personas, estamos en 7 países, pero cuando recuerdo mi vida estos 5 años atrás, cuando comenzaba la pandemia, el coronavirus, esa pandemia que utilizaron de excusa también para meternos el miedo, para censurarnos en redes sociales, para cercenarnos muchos derechos, pues yo, días antes, era un periodista prestigioso para el establishment. Aquí me podéis ver en el diario El Mundo. Era jefe de estrategia audiovisual del principal periódico de España. Iba a las televisiones, me invitaban a los eventos con actrices, con estrellas famosas. Era, digamos, uno de los jóvenes más populares dentro del ámbito periodístico, muy valorado por mi empresa, pero yo llevaba meses que me sentía incómodo, porque veía cómo mi medio de comunicación estaba sirviendo al gobierno de izquierdas. Por la precariedad, por la crisis de anunciantes, se estaban vendiendo a la izquierda y hacían que algunos de los reportajes que yo conseguía, como meterme, por ejemplo, en los prostíbulos del padre de la mujer del presidente del gobierno de mi país, ese que nos persigue, pues se censuraban. Y poco a poco me iba carcomiendo, me iba generando mucha incomodidad. Quería también abrir el debate en el coronavirus, en la pandemia, sobre las vacunas, sobre ese tipo de historias, y no me dejaban en mi periódico. Y dije, bueno, pues en mi tiempo libre, ya que nos han confinado, voy a abrir un canal de YouTube llamado Estado de Alarma. Bueno, pues ese canal de YouTube en muy poquitos días se puso de moda y superó en audiencia y en influencia a mi propio periódico, en el canal de YouTube. ¿Qué provocó? Que el presidente de mi compañía me llama a un capítulo y me dice: o tienes que cerrar ese canal de YouTube o te despedimos. Y yo, como quería ser libre, como quería ser fiel a mis ideas, también estaba incómodo porque surgió un partido en España llamado Vox, muy similar a Javier Milei en Argentina, donde me encontraba que mi propio periódico, a pesar de tener lectores de derechas a los que le gustaba Vox, se estaba continuamente arremetiendo contra Vox, que sea una formación de extrema derecha, que si son nazis, y en cambio a la formación comunista Podemos se le blanqueaba. Y esa incomodidad provocó que desde dentro del periódico, el periódico se hubiese vendido a la cultura woke y hubiese muchos periodistas, muchos jefes de izquierda, e insisto, la publicidad institucional del gobierno provocó que hubiese muchas presiones para un día se me despidió. Se me despidió y llegué a mi casa diciendo: ¿y ahora qué me dedico? Tengo un canal de YouTube, me despiden, El Mundo confirma el despido a Javier Negre se queda sin trabajo, me convirtieron en un apestado social. Llegué a mi casa, no me podía creer que yo, que me había dejado la piel, había ido al País Vasco, había informado a pesar de amenazas del terrorismo, había estado en Cataluña, había sufrido agresiones, me había criado profesionalmente en esa casa,
me pegaban una patada. Y ahí me di cuenta, tengo un canal de YouTube con cientos de miles de seguidores. No sé si me lo monetizarán o no, pero yo quiero probar. Pero antes, quien me dio la ayuda, la inspiración, fue Dios. Cuando llegué a mi casa devastado tras el despido, esa misma tarde me fui a una iglesia muy cercana, le pedí ayuda a Dios, me metí en cama y al día siguiente me levanté con una fuerza que si yo ahora tuviese que volver a hacer todo lo que hice, no os podría explicaros. Y si yo pude, vosotros también. ¿Y qué es lo que hice? Pues monté el canal de YouTube, lo profesionalicé y empecé a dar entrevistas. Claro, los medios de comunicación decían, este es un paria social, Javier Negre está acabado, me echaron de todas las televisiones y yo di una entrevista a un medio llamado Voz Populi, que es muy conocido en España, donde sin querer compararme a él, pero yo leo muchas historias de biógrafos, de grandes genios, y dije, bueno, si a Steve Jobs también le echaron de su primera empresa, luego montó otra más grande. Y fue lo que hice. Dije, me voy a ver a un montón de empresarios a venderles que hoy en día, en la etapa del coronavirus, en la etapa del confinamiento, con un simple portátil, que esta fue mi única inversión en la empresa, yo empecé mi compañía con esta inversión, un portátil que yo tenía en mi casa. Y dije, si ahora con el coronavirus toda España está encerrada y las grandes televisiones tienen que hacer también streaming y Zoom, la gente se va a acostumbrar a seguirnos con teléfonos móviles. Entonces, si creo una red de colaboradores a los que les doy un teléfono móvil y emitimos en directo más rápido y tocamos temas como la ideología de género, temas como la invasión de inmigrantes ilegales que están atacando a nuestros países, en Europa principalmente, temas como la Agenda 2030, es decir, si abrimos debates distintos, yo creo que voy a tener éxito. Me fui a ver a casi 90 empresarios de los empresarios más ricos de este país, de España. Y me dijeron que no, que le daba miedo, que si el gobierno le iba a perseguir, pero hubo dos empresarios que me apoyaron. Marcos de Quinto, el vicepresidente mundial de Coca-Cola, y María José Álvarez, del grupo Eulen, y propietaria también de Nueva Sicilia. Dos grandes empresarios que dijeron, yo voy a apostar a este chico. Yo no fui con ánimo de necesito millones de dólares, no. Digo, necesito un poquito de capital para a esa gente que me ha ayudado a iniciar el canal de YouTube poder pagar a esa red de voluntarios. Y Marcos de Quinto me decía, no, pero hay que crear grandes estudios, hay que invertir en muchos medios, como los grandes medios. Y dije, no, hay que ser más inteligentes. En esta nueva era de la comunicación, menos es más. Hay que invertir en tecnología, hay que fichar a más ingenieros que a periodistas zurdos que vienen criados de las universidades, ingenieros que entiendan los algoritmos de YouTube, Instagram, Twitter y que permitan sortear la censura, que nuestro canal de YouTube fue cerrado en poquitos meses 25 veces. Y fue lo que hice. Empecé a invertir en tecnología, en entender que no solo era importante el fondo y el mensaje, sino también que el robot de Google entendiese tus noticias. Y Marcos de Quinto me dijo, mira, aparte de ayudarte a ti te voy a dar un pequeño capital porque no me estás pidiendo más, pero voy a invertir varios millones de euros en una televisión tradicional de derechas. Su televisión tradicional de derechas quebró porque los grandes anunciantes no querían invertir ahí y nuestro medio low cost sobrevivió porque no necesitaban mucho para existir. Muchos de vosotros tendréis canales de YouTube, cuentas de Twitter y os costará crecer al principio. Pero yo estaba así cuando estaba en el salón de mi casa e inicié estado de alarma, no tenía seguidores en ese canal, no tenía likes. Es cierto que la gente me conocía en España, pero dije, si ellos pudieron, o sea, si un tipo como Jesucristo, que fue un inspirador para mí, lo demonizaron, le blasfemaron, lo colgaron en la cruz, le pusieron a parir, como me hicieron a mí, muerte civil en todos los medios de comunicación, las grandes televisiones llamándome de ultraderechista. O sea, yo dije, yo también puedo. Y fue lo que hice. Con esa inspiración creé y profesionalicé y fortalecí estado de alarma. Fíjese, los medios empezaron a insultarnos. Cuanto más nos insultaban, cuanto más facha me llamaban, más crecíamos, más miedo metíamos. Y fue ese momento cuando conseguimos entrar en el Congreso de los Diputados, porque el Congreso de los Diputados nos decía,
no, vosotros no sois un medio de comunicación, no podemos habilitaros, no podemos acreditaros a las salas de prensa. Digo, ¿por qué? Si yo en mi canal de YouTube tengo más seguidores que el 90% de los periodistas que hay aquí, de los medios que están aquí, y de repente conseguí que la jefa de prensa del Congreso de Diputados nos habilitase, y una vez que estábamos dentro, empezamos a bombardear a los dirigentes de izquierdas a preguntas por sus escándalos de corrupción, a sacar a mis reporteros con el micro, que es nuestra principal arma, a incomodarles con la palabra, a preguntarles lo que los medios de derechas tradicionales no se atrevían, porque querían ser políticamente correctos, porque les daba miedo. ¿Qué provocó? Que los propios periodistas del Congreso, de izquierdas y de derechas, hicieron una manifestación para echarnos del Congreso. Y yo dije, si yo tuviese que pagar esta campaña de marketing, no tendría dinero. No tendría dinero. Cuanto peor hablaban de nosotros, cuanta más recogidas de firmas para expulsarnos, cuanto más nos cerraban nuestros medios de comunicación, más crecíamos. Una vez consolidé esa audiencia, con gente como reporteros como Vito Quiles, que yo lo que siempre he tratado en esta batalla cultural y los que estáis aquí en Uruguay es que dejar los egos atrás, todo el mundo suma. Hay que generar personajes, nuevos periodistas, historiadores, gente que quiera hablar, que quiera dar la batalla cultural desde todos los ámbitos. Nadie sobra. Y si alguien da mejor en cámara que el propio dueño del medio, que dé mejor en cámara él. Es decir, yo me di cuenta que mi labor principal era ser más ya el empresario de medios de comunicación que recaudase el dinero con los empresarios para pagar a grandes talentos como Vito Quiles y otros reporteros que hemos ido formando. Y fue como empezamos. Una historia que dices tú, bueno, ¿quién te ha dado la ayuda? Pues me reuní con un montón de empresarios y una vez teníamos consolidado esa audiencia, algunos empresarios me decían, no puedo invertir en tus medios porque el gobierno va contra mí. Dije, pero si tenemos 24 millones de personas que nos siguen por todo el mundo, que se meten en nuestras páginas web, que estamos medidos oficialmente. Digo, ¿por qué te anuncias tú que eres un empresario de derecha en diarios comunistas? Dice, bueno, es que ellos no me van a boicotear, no me van a joder. Digo, ya, pero es que yo entonces tendré que contarles a mi audiencia que tú me estás discriminando ideológicamente, que me estás vetando por mis ideas. Y de repente, ponerle frente al espejo a esos empresarios hizo que muchos de los grandes anunciantes españoles perdiesen el miedo. Y de repente grandes bancos, aseguradoras, empresas de turismo, empezaron a ver que la audiencia de estado de alarma de EDATV era rentable para ellos y le daban más influencia y les permitían vender más productos que los medios tradicionales. Y fue ahí cuando mi empresa, cuya única inversión fue mi portátil, que ya lo tenía, con lo cual no me costó ni dinero, de repente alcanzó una valoración de cerca de 11 millones de dólares. Y entraron a invertir más personas, más anunciantes, y empecé, como estáis vosotros ahí sentados, sin nada. Bueno, sin nada no, con la verdad, con la libertad y con la ayuda de Dios. Eso fue la realidad. A mí me encantan los datos, me encanta estudiar a mi audiencia y de repente en Argentina veía que un loco, como le llamaban al que llamaban Milei, no paraba de crecer a pesar de tener a todos los medios en contra. Porque había medios del PRO y había medios del kirchnerismo. Y de repente dije, bueno, digo, el único medio que le apoya se llama La Derecha Diario. Y es líder en redes sociales. Voy a empezar a seguirles y tal. De repente empezamos a hacer campaña a favor de Milei en mis medios españoles. Monté una radio, monté más medios de otro tipo de temáticas. Y de repente me doy cuenta que el 17% de mi audiencia es de Argentina. Y no sé si intervino Dios o no, pero yo no tenía ninguna relación con Javier Milei y de repente Javier Milei viene a España, nosotros somos el único medio que le defiende y pone un tuit apoyando la labor de mi medio de comunicación y de Vito Quiles. Y yo dije, ¿quién conocerá a Javier Milei? Y me acordé que un amigo mío empresario me dijo que lo conoció un día en una cena en Madrid. Pedí su teléfono personal, le mandé un WhatsApp, como el que manda un WhatsApp a Celine Dion y dice, esta no me va a contestar nunca. Y me contestó. Le dije algo así como que quería ir a Argentina a hacerle una nota, un reportaje. Y me dijo, qué bienvenido. Saqué un billete para 2 semanas.
Lo elegí, curiosamente, el día de mi cumpleaños, llegué a Argentina y siempre digo que el mejor regalo de mi vida fue Argentina. Porque de repente pisé en un entorno de batalla cultural donde una persona sin ningún tipo de apoyo, con el único apoyo de su mensaje, de su aura de rockstar, de sus redes sociales y de la derecha diario, consiguió ganar. Y de repente dije, voy a acreditarme en Casa Rosada, voy a ir a la rueda de prensa y entiendo que me encontraré periodistas a favor de Milei una vez que está en el gobierno. Pues no, entro en la sala de prensa y de repente un montón de gente mirándome mal y digo, ¿pero esto qué le pasa? Bueno, digo, cuando pregunte ya se van a cagar. Y le pregunto al vocero Manuel Adorni por qué los medios silenciaban escándalos de corrupción y escándalos de abusos sexuales que salpicaban a dirigentes del kirchnerismo. Y señalé a esos periodistas que estaban en las ruedas de prensa de la Casa Rosada. Bueno, aquello provocó la de Dios, porque yo lo que hago, como hace Milei, es atacar directamente a la clase periodística que prácticamente está corrompida, es corrupta y como un sobre, un periodista te cambia de ideología o defiende a quien quieres. La generalidad, luego hay excepciones. Bueno, se montó la de Dios con mi pregunta y los grandes medios de Argentina empezaron a calumniarme. Y tenéis aquí titulares como espías, Milei y periodismo, encuentro con agente amateur, escándalo en Casa Rosada, periodista argentino contra el español negre, Adorni y Cerimedo pusieron un infiltrado de Vox para agitar la sala de periodistas de la Rosada. Es decir, la única explicación que encontraron los periodistas zurdos de Casa Rosada es que yo era un agente de inteligencia de la CIDE. Digo, pero estos tíos, ¿qué hago? ¿Llamo a estos periódicos y lo niego? ¿O me hago el loco y que me hagan la mejor campaña de marketing de la historia? ¿Qué creéis que hice? Me hice el loco. ¿De verdad? Cuanto peor hablaban, más crecíamos. Era TV. Y de repente digo, oye, tengo que conocer a los chicos de la derecha diario, que son la bomba. Y entonces hablo con Fernando Cerimedo, que es el fundador, junto a Juan Doe, un gran tuitero que era director de comunicación digital del gobierno de Milei, un ingeniero brillante, como Cerimedo, que fue el estratega de redes de Milei, a los que le debo mucha parte de mi éxito en Argentina, y de repente me reuní con Cerimedo y esperando que va a haber allí 40 personas. Dije, el medio líder en redes sociales en Argentina, la derecha diario, tiene que tener 40 personas, un montón de recursos. Y me encuentro a 3 voluntarios. Y me dicen que el medio pierde $400 al mes y que lo hacen de forma voluntarista. Y digo, pero esta es mi misma historia en España. Es decir, aquí gana un tipo que da la batalla cultural, que es Javier Milei, y en vez de nacer medios de comunicación a favor de Javier Milei, nacen más medios de izquierdas. Digo, esto hay que romper este ecosistema mediático perverso. Y fue cuando dije a Fernando, oye, me gustaría comprar el 50% de la derecha diario, profesionalizar la estructura y hacer lo mismo que hicimos en España, tocarle los huevos a los zurdos. Y me mira, dice, pero ¿y dónde vas a conseguir el dinero? Y digo, bueno, yo tengo capital de España y aparte los anunciantes argentinos también van a entrar. No, aquí los empresarios no quieren apoyar a la derecha diario porque ponen la derecha diario. Digo, ya te digo yo que van a apoyar. A día de hoy, la derecha diario es el medio más rentable de Argentina, con su estructura low cost y con su nivel de ingresos, gracias a que los empresarios han entendido que ha habido un cambio cultural en Argentina y que tienen que apoyar, como apoyan a medios de izquierda, también a medios de derechas. Y de repente hemos generado una ola de popularidad, hemos profesionalizado la estructura. Puse Mazatlán Google, ayer tirotearon a una persona y lo dejaron a mitad de la carretera. Digo, bueno, ¿y cuántos escoltas me ponéis? Dice, no, aquí no te vamos a poner escolta. ¿No? A los 3 días estaba en Mazatlán, firmando un acuerdo con un gran empresario para arrancar la derecha diario México. Hoy, la derecha diario de México es el medio líder en redes sociales en México, en interacciones en Twitter e Instagram, en el sector político. Claudia Sheinbaum ya nos menciona en la mañanera. Lo que quiero trasladaros es que los problemas de los que hablamos en la derecha diario, ese desafío mediático que hacemos a la hegemonía de la izquierda, desde las universidades, donde forman a periodistas de izquierda, porque los profesores normalmente son de izquierdas, nosotros lo que estamos llevando es a toda Hispanoamérica, porque los problemas son globales. Y en América, la batalla cultural, lo que estáis haciendo aquí, llenando este auditorio en Uruguay, que dicen, no, aquí lo de la batalla cultural no importa, es un país aburrido. Un país aburrido,
Yo vine aquí en campaña, aparecí un día y se lió la de Dios. Y tuve que montar la derecha diario Uruguay en 2 días. Vamos a ver lo que opinaban de mí cuando monté, cuando aparecí aquí en campaña electoral de una forma voluntaria y sin un interés de abrir la derecha diario Uruguay, porque me decían que un modelo como la derecha diario era imposible. Si podemos poner el vídeo de lo que opinaban cuando aparecí yo aquí a preguntarle a Yamandú, vamos a verlo. El periodista español Javier Negre, que el otro día lo entrevistó, digamos, en Urupán de Pando. ¿Existe esa preocupación en el Frente Amplio? ¿Qué se está haciendo al respecto? No, la preocupación es que tuvo una actitud muy insultante con todos ustedes, ¿no? Todos ustedes son ensobrados para él. Todos los periodistas uruguayos son ensobrados. Yo creo que eso en Uruguay jamás había visto eso, y después que uno escarba de dónde viene, nos explica todo. La forma como procedió y todo eso, o sea, no es alguien desconocido, y yo pido que se investigue, que no me diga mucha cosa, para ver de dónde viene y qué es lo que hace, cuál es su estilo, ¿no? ¿Forma parte de algo organizado, dice usted? Dígamelo. Nadie lo hace porque sea un loco suelto, ¿no? Al final, Javier Negre es curioso porque es una cosa que nunca había pasado en las campañas electorales. Es un operador, digamos, él se autodenomina periodista, no es la definición que quienes somos periodistas entendemos que es un periodista. O sea, él opera para un objetivo, o sea, él tiene de hecho se llama La Derecha Diario, su medio. Él es español. Él es español, pero está desde hace un tiempo instalado en Argentina porque ha manifestado una profundísima admiración por Javier Milei, el actual presidente de Argentina. Hay investigaciones que señalan que el gobierno de Milei o el comando o gente cercana a Milei financia La Derecha Diario, que es un proyecto que él instaló en Argentina. Entonces me parece importante señalar como todo ese proceso que ha venido haciendo, pero tiene un discurso muy en esa línea, y en estos últimos tiempos se ha como instalado en la agenda uruguaya, vino de forma presencial. ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, nadie sabe de dónde salió, pero apareció en un acto de Yamandú Orsi en Pando, y le hizo una supuesta entrevista donde le preguntaba por qué venía a traer el kirchnerismo a Uruguay. También... Bueno, nadie sabe de dónde apareció. No sé. Digo, seguro que le están consultando a Mulder y Scully, a los de Expediente X, a ver dónde aparecí, y todos os imaginéis, este tío apareció armado a la entrevista, con 3 escoltas, se lió ahí la de Dios, y fíjense lo que hice, lo que deben hacer todos los periodistas que no sean corruptos, como la mayoría son, de ir a preguntar con un arma tan peligrosa como es un móvil y un micrófono, porque hoy en día con un móvil y un micrófono podéis tener más influencia que el periodista más prestigioso de La Nación, del Clarín o de lo que sea. Yo me fui de vacaciones a Punta del Este, llovió y dije, hay un meeting del Yamandú Orsi y parece que va a ganar. Pues me esperaba un tío con tablas, un respetuoso con la libertad de expresión, pues ya lo es. Y lo curioso aquí, para los que soy uruguayos, yo de repente, al día siguiente, señalaron el domicilio donde me quedaba a vivir aquí en Punta del Este de vacaciones. El coche, la matrícula, los empresarios que nos hospedaban. Es decir, empezaron a hacer un señalamiento nazi, comunista, como hacen los comunistas, porque eso es lo que tratan de hacer, meter el miedo a la gente, a los jóvenes periodistas, para que no hagan lo que hago yo. Dice, ¿qué provocan? El efecto contrario, que empecé a recibir un montón de mails de apoyo en redes sociales y en la web y en internet, en mi dirección, y tuve que abrir La Derecha Diario en 2 días. Ahora La Derecha Diario Uruguay en política... Somos líderes, os animo a que nos sigáis en las redes sociales con gente prácticamente voluntaria y algún empresario que nos ayuda. Si cualquier persona que nos quiera ayudar tiene las fórmulas de hacerlo, luego pondremos un QR en pantalla, y también mi correo electrónico javiernegre@edatv.com. Cualquiera que se quiera enrolar, tanto aquí como en cualquier país hispanoamericano, lo podréis hacer. Y lo curioso es que el Partido Nacional no se solidarizó conmigo, porque decíamos que éramos demasiado radicales para Uruguay, que aquí la gente no era así y que no había que incomodar a la izquierda. ¿Qué pasó con el señor Delgado? Que perdió las elecciones. Perdió las elecciones. ¿Qué demuestra? Que hace falta en Uruguay un partido que dé la batalla cultural. Y hace falta.
y que apoye a los medios de comunicación libres y que dan la batalla cultural, y que a mí cuanto más me golpea la izquierda, cuanto peor habla de mí, cuanto atacan a mi familia, han dicho que mi padre es narcotraficante, que yo soy narco, que yo me voy a locales de arcoírico a gastarme dinero, todo fake news, se inventan de todo, me matan civilmente en Google. ¿Y qué provocan? La Derecha Diario, medio número 1 en redes. Mirar el resto, ¿dónde están? Los medios tradicionales, los medios pautados, los medios que están al servicio del poder, que venden su línea editorial. Y Javier Negre en Argentina, por ejemplo, número 1 en Twitter. ¿Por qué? Porque soy fiel a mis ideas, porque a mí nadie me compra por un sobre, como está pasando en todo el mundo hispanoamericano, el Foro Sao Paulo, en los fondos USAID en Estados Unidos y aquí en Uruguay, a esos empresarios que financian a medios comunistas, a medios de izquierda, también hay que señalarlos. Y a esos empresarios también tienen que ayudar a medios que dan la batalla cultural, como es La Derecha Diario, como es EDA TV, y donde anuncio que próximamente llegaremos a Estados Unidos, también a Europa Oriental, porque lo que está pasando en Europa es terrible. Y yo, para despedir, lo único que os traslado es, si yo pude, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia, que esto ha sido una travesía por el desierto donde ha habido mucho sacrificio, mucho sufrimiento, que sin la ayuda de Dios yo me habría quitado de en medio, porque hay días que te levantas tiritando de las barbaridades que dicen de ti en la televisión y te llama tu abuela preocupada y he pedido a la Virgen, me he ido a Lourdes a pedir por ti. Solo digo que cuanto peor hablen de vosotros por defender la libertad, por dar la batalla cultural a la izquierda, mejor os irá. Hacer siempre lo contrario a lo que digan los medios tradicionales. Nosotros hemos venido para quedarnos. Cualquiera que quiera unirse a la batalla, aquí tiene un QR en la siguiente página donde podéis consultar nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación, y también podemos pasar a la siguiente página. Lo tengo yo, perdón. Me he olvidado que tengo un mando. Aquí tenéis, a través del QR, llegáis a todos nuestros productos, todas las webs, y lo único que os pedimos, quien se quiera enrolar a esta batalla cultural desde los medios de comunicación y decirle a la izquierda mediática que ya está bien, que somos más y mejores, que se una aquí, que me escriba un mail a javiernegre@edatv.com, porque en Uruguay, después del encuentro con Yamandu Orsi, recibí en Uruguay, un país mucho más pequeño que Argentina, más de 300 mails. Y aquí necesitamos más ayuda empresarial para crear lo que estamos creando en Argentina, en México, en Uruguay, en Bolivia y en República Dominicana y en breve en Estados Unidos, porque, insisto, con un poquito de ayuda, con un teléfono móvil, un portátil, vosotros también, aparte de nosotros, podéis generar un ecosistema mediático que apoya figuras como Trump, como Meloni, como Milei, como Ayuso, como Abascal y otros grandes referentes que sí se solidarizan con nosotros cuando nos intentan echar del Congreso, cuando nos atacan, cuando nos censuran en redes, y no como la gente aquí del Partido Nacional, que con tanto complejo ha entregado este bello país al socialcomunismo, pagado por el Foro de Sao Paulo y asesorado por el kirchnerismo. Así que demos la batalla, Uruguay no está perdido y hemos llegado para quedarnos a este país. Un abrazo fuerte y os queremos.